Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Bueno, hay una reflexión muy interesante que hace el doctor Leonel Fernández. Vamos a ver si la conseguimos aquí, porque el doctor Leonel Fernández le está pidiendo a sus compañeros, pues, deponer las emociones. Esto me imagino que es en aras de procurar. Estamos conscientes, dice el doctor Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, estamos conscientes de que entre los compañeros nuestros que están aquí y antiguos compañeros del viejo partido, existían fricciones, discrepancias, diferencias, y yo sé que a veces hay elementos emocionales que uno no puede superar, pero debemos superar eso. Tenemos que colocar el interés colectivo del pueblo dominicano por encima de nuestras emociones particulares y personales. Eso dijo el presidente Fernández. Y entonces, él dice, por otra parte, que cuando se cae en exageración, cuando se quiere presentar lo que no se tiene, se cae en el absurdo y en la irracionalidad, calculando a los ciudadanos que los demás partidos han registrado en los padrones que han entregado a la Junta Central Electoral. Hemos descubierto una terrible paradoja. Ahora hay más inscritos en esos partidos que electores en los padrones. Ya esto es una referencia a los de los padrones, pero me quedo con el tema que él plantea en principio, de que estamos conscientes de que hay discrepancias, y yo sé que a veces hay elementos emocionales que uno no puede superar, pero debemos superar eso. Tenemos que colocar el interés colectivo del pueblo dominicano por encima de nuestras emociones particulares y personales. Es interesante eso, es interesante, presidente Fernández. Eso solo no debe ser un consejo que uno da, sino también debe ser un consejo que uno asume. Uno lo da y uno lo asume. El presidente Fernández tiene varios desafíos. El presidente tiene que desarrollar un partido. Al mismo tiempo, él tiene una aspiración presidencial. Entonces, hay una realidad distinta entre lo que es su aspiración presidencial y lo que es la realidad de su partido. Ambas cosas no tienen igual nivel. Ambas cosas no tienen igual nivel, porque él pudiera estar marcando en algunas encuestas entre un 23 y un 26% como aspirante presidencial. Él. Pero la maquinaria que lo acompaña marca un 11, un 12%. Entonces, una aspiración depende de esas dos cosas. Él compite en el escenario político con personas que andan marcando más o menos por ahí, otros que andan marcando por encima de ahí, otros o otras que andan marcando por encima de ahí, pero además de marcar por encima de ahí, entonces tienen una realidad distinta, porque otros pueden estar marcando, si marcan, por ejemplo, un 26, tienen un partido que marca lo mismo, o que marca por ahí. Entonces ahí hay una realidad distinta. Ahora, ¿quiere decir eso que eso define de por sí quién encabeza una candidatura en caso de deponer emociones, como lo sugiere él, de deponer emociones, de deponer diferencias? No,
Habría que establecer reglas claras para hacer eso. Es decir, en base a qué se decide quién encabeza una boleta. Que eso no es posible. Bueno, si eso no es posible, es mejor dedicarse a otra cosa. En el caso de ellos, si eso no es posible, es mejor dedicarse a otra cosa, por lo menos por ahora, porque sin que eso sea posible, no hay posibilidad de ninguna otra cosa. No hay posibilidad de ninguna otra cosa. Es decir, él no tiene ninguna posibilidad, ninguna, como candidato exclusivo de su partido. Tendría que ser candidato de su partido y del PLD. Eso sí le da posibilidades reales. Los que están compitiendo en el PLD no tienen posibilidad sin un acuerdo con él. No la tienen sin un acuerdo con él. Entonces, al deponer emociones, tendrían que buscar el mecanismo para determinar en base a qué nos ponemos de acuerdo para establecer quién encabeza la boleta presidencial. Y hay otra realidad que se le va a imponer a esas organizaciones, que son las candidaturas intermedias. Postular un candidato a la alcaldía del PLD, postular un candidato a la alcaldía de la Fuerza del Pueblo, postular un candidato a la alcaldía del PRM, en estos momentos, de antemano, si se va a ese escenario, es declarar ganador al PRM. Declarar ganador. Entonces, postular un candidato a una alcaldía que esté respaldado por esas dos organizaciones pone el panorama en una situación totalmente distinta. Es decir, ellos solamente tienen en estos momentos seguro lo que puedan tener la capacidad de acordar. Lo que puedan tener la capacidad de acordar es lo que pudieran tener eventualmente seguro en un escenario electoral, donde el presidente Luis Abinader no cabe duda que va a ser el candidato presidencial del PRM, no tiene ningún obstáculo. Leí ayer unas declaraciones de Carolina Mejía, la secretaria general, alcaldesa, representante de una de las corrientes más importantes del PRM, que dice que ella está abiertamente con el presidente Abinader para su reelección en el 2024. Es decir, Abinader no tiene competencia para reelegirse. Y él está bien. Él está muy bien. Él está bien. Ya veremos qué pasa con el gobierno, sobre todo en el año 2022, enfrentando los desafíos de la inflación. Pero en términos de imagen, y eso yo creo que es importante, eso es bueno, hay un presidente que está muy bien favorecido. Y eso es importante porque no gana nada un país con escoger a un presidente, con generar una serie de esperanzas alrededor de esa escogencia y que en poco tiempo lo que esté cosechando sea frustraciones. Eso no le conviene a nadie. Ahora, que un país escoja a un presidente que a más de un año de su gestión esté conforme con ese presidente y lo esté valorando positivamente, yo creo que eso es bueno para el país. Y en ese sentido, estamos hablando de el candidato a vencer. Estamos hablando del candidato a vencer, que con apenas un periodo, si logra que muchas de las cosas que ha prometido, que una parte, porque
hay demasiado promesas, hay más promesas que recursos, pero que una parte de esas promesas se materialicen y que la situación de la economía de los más pobres no se deteriore, pues sus posibilidades realmente están ahí más que evidentes. Solamente una respuesta de unidad de los opositores pudiera presentar posibilidad de variación en el panorama. Para eso hay que hacer lo que el presidente Fernández dice, deponer emociones. Deponer emociones significa que esto no es que hay que apoyarme a mí y que si no me apoyan a mí, esto no va para parte. Bueno, entonces ya hay una emoción que está puesta por delante de todo y eso no va para parte entonces. Cambio y fuera. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.